miércoles que viene, si no hicieron lo que ella pidió, ella va a darles para que sigan haciendo otras cosas o les va a explicar otras cosas. Y aparte, si tienen dudas, ya las tienen que traer listas el día miércoles que viene. Y verán cómo se organizan con Sebastián y con Pamela, para que después ellos les evacúen las consultas que tengan desde el día de hoy hasta el miércoles que viene. Bueno, entonces las redes de distribución de agua parten a partir del tanque de agua, ¿no? O sea, ya estamos hablando de que hablamos de las captaciones, falta la potabilización que le va a dar Horacio, llegamos a, una vez que sale de la planta potabilizadora, el agua ya es potable, se manda al tanque de almacenamiento, que lo vimos ayer, con todos los ítems del tanque de almacenamiento que hay que tener en cuenta, y a partir de ahí sale la cañería, que dependiendo del caudal que sea, que se tenga que distribuir a la ciudad, se forman mallas. Las mallas pueden ser, las redes de distribución pueden ser mallas abiertas, generalmente son para pocos usuarios, 2000 usuarios. Ahora voy a mostrarles qué es una malla abierta. Y no son muy convenientes las mallas abiertas, no es conveniente que una malla esté abierta porque genera puntos muertos, finales de red, donde el agua no circula. Entonces siempre se prefiere a las mallas cerradas, que esas mallas cerradas están formadas por lo que llamamos cañerías maestras o principales, y esto sí que, no sé si está en el apunte, así que, pero por ahí está en lo que les presenta Pamela. Las cañerías maestras o principales son las que vamos a calcular en el práctico. Las secundarias, distribuidoras y subsidiarias no se calculan, ¿tá? Se verifican en todo caso posteriormente. Después lo vamos a ver esto. Entonces, las cañerías maestras o principales son las que forman los marcos, ¿tá?, de las mallas, donde están las cañerías dentro de las mallas, de las cañerías maestras o principales, ahora lo voy a mostrar en un dibujo, están las cañerías secundarias y las subsidiarias que voy a explicar. Las subsidiarias son cuando los diámetros de las mallas maestras, que son el marco, pasan a ser superiores a 250 milímetros, ¿tá?, o sea, 25 centímetros, pero vamos a hablar todo en milímetros para que les quede. Como se supone que ya por esa cañería va mucho caudal, y si yo tengo que conectar, si la red maestra pasa por el frente de los domicilios y yo tengo que conectar, hacer las conexiones domiciliarias, son cañerías que hay que preservarlas porque llevan mucho caudal. Entonces lo que se hace son cañerías subsidiarias, ¿tá? O sea, va a la malla maestra y yo en una esquina saco una subsidiaria que es una de menor de diámetro mínimo, muchas veces de 63 milímetros, cuando estoy hablando de PVC, o 60 de otros materiales, o de 75. ¿Y qué quiere? Esa cañería se toma en una esquina y se lleva paralela a la maestra hasta la otra esquina, y el agua, se hacen solamente 2 conexiones con abrazadera a la maestra para esa distribuidora subsidiaria. Ahora se los muestro bien. Y después, ¿qué otros elementos tenemos en una red de distribución? Son las mallas y las piezas especiales. Las válvulas y las piezas especiales. Generalmente una de las válvulas que más usamos son las válvulas de corte, ¿tá? A veces mariposa, a veces esclusa, o sea que son las que sirven para cortar sectores cuando se rompe la red y tenemos que repararla. Bueno, recién les hablé de las redes que pueden ser abiertas, y este es el caso de una red abierta, que tenemos una cañería que es la principal, que lleva todo el caudal, y después hay sectores que salen para abastecer frentes domiciliarios en determinada manzana, pero que terminan en un punto muerto. Estos puntos muertos son los que no es conveniente que existan, porque ahí queda estancada el agua, salvo que sea un punto donde haya una vivienda o algo que se asegure que continuamente está ingresando agua.
Estos son dos casos, este sería el tanque de la ciudad, donde sale una cañería, y ven que en este sector y en este sector, estos sectores están abiertos. Entonces, hay veces que estos sectores quedan abiertos porque hay plazas, por ejemplo, o parques. Entonces, capaz que son 300 metros, acá lo vemos chiquito, pero capaz que son 300 metros, y entonces en esos 300 metros hay que hacer un tendido donde no va a haber agua, no va a haber nadie que consuma agua, y es un costo que no hay frentistas que lo absorban, ¿está? Generalmente esas obras se hacen porque el frentista paga el servicio de agua. Y una red de distribución cerrada es un agua donde sale del tanque el agua y va por mallas, que ahora las vamos a ver. Entonces el agua circula por toda la red. Y llegan por un lado y por otro el agua a ese lugar. Cuestión de que si se rompe por un lado la cañería, puede circular por otro. Se corta un sector, se abastece al otro. Entonces, en la malla cerrada no debiera haber puntos muertos, aunque a veces se hacen conexiones de una cuadra de tendido o algo por el estilo. Y esto, ustedes van a decir, esto está hecho, fíjense, con cuando se usaban las máquinas de escribir, pero es como que para mí tiene un sentido afectivo, por eso yo lo pongo acá. Cuando yo me recibí, a los 28, 27 años, entré a trabajar bueno, después de 2 años de haberme recibido, entré a trabajar con el ingeniero Di Sarbe, que era como un prócer de la ingeniería sanitaria en la Universidad Nacional del Sur. Y esta imagen la tenía él, y entonces yo la sigo dejando. Hoy vi una muy linda y la iba a cambiar, pero fue como que, bueno, ya me queda poco para jubilarme yo, y entonces sigo aferrada a esto. Pero bueno, cuando vamos a mencionar, vamos a ver, voy a pasar a la siguiente y después volvemos a esta. Si yo, esto sería vuelvo otra vez para atrás, a ver. Cuando yo salgo del tanque, si yo tengo el tanque, dijimos que los tanques, ¿se acuerdan? Estaban en los lugares más altos si era posible, y si no eran los puntos más altos. ¿Por qué lo poníamos en los puntos más altos? Porque si estaba en los puntos más altos, lo que hacíamos era que la altura del tanque iba a ser menor para alcanzar el nivel piezométrico que necesitábamos, y entonces es un ahorro importante cuando estamos hablando de 20 metros o algo así de estructura. Ya se me va a terminar en 10 minutos, bueno. Entonces, pero si no, otra alternativa, a veces que se puede conseguir que sea el punto más alto y que sea el más céntrico del sector a abastecer de agua. Entonces, en este caso sería un lugar que es lo más céntrico en la malla. Esto yo lo digo porque es como una metáfora, que también la aprendí de este ingeniero que me preparó a mí, es que esto, si se lo acuerdan como metáfora, en el parcial les va a ir bien, cuando hagan el práctico lo tienen que tener en cuenta. El tanque es como el corazón del cuerpo humano, ¿está? Del corazón salen las arterias, que son las más gordas, digamos, con mayor diámetro, y a medida, fíjense, a medida que se van alejando hasta estos puntos, como van perdiendo agua en el camino para abastecer a las secundarias, estas serían las cañerías principales. Ahora después lo vamos a ver en el otro gráfico que está mejor. Pero como acá justo tenía el tanque, entonces, esta cañería, la que sale del tanque tiene que ser la más gorda, la de mayor diámetro, porque lleva todo el caudal para abastecer a todo esto. Después, esta y esta tienen que ser de mayor diámetro que esta, porque acá, a partir de acá, el agua que va por este sector viene para este lado y viene para este lado. Y el agua que va por este sector después va para este lado y para este lado. Entonces, se van achicando hasta llegar a lo que llamamos puntos de equilibrio, que vamos a ver después qué son puntos por los cuales, yendo por un lado y yendo por el otro de la malla, a distancias, ahora escuchen esto y después vamos a seguir arreglando, a distancias iguales, con poblaciones iguales, ¿está? Iguales caudales, iguales pérdidas de carga. Ese es el concepto, pero a veces aparecen gastos puntuales para una industria, por ejemplo, en este punto o en este punto. Entonces,
ya no va a ser el mismo caudal para este lado que para este lado. Entonces, muchas veces lo que hay que hacer es ver este gasto puntual a cuántas cuadras me está equivaliendo, ¿está? Y entonces esa distancia va a ser por este lado tal vez un poco más para acá y por este lado un poco más corta. ¿Se entiende lo que estoy hablando, Pamela? Después vos lo vas a tener que volver a explicar, pero bueno. No, ¿Le? que lo escuchen porque se los voy a preguntar, no lo voy a repetir. ¿Y qué pasa? En estos puntos, que llamamos puntos de equilibrio, nosotros, cuando hacemos las mallas, que algunos dicen que tienen que ser de 4 por 6, otros dicen que 5 por 5, 8 por 8, tienen que ser mallas relativamente de acuerdo a la población que tengan y a la densidad de población que tengan, los consumos sean como para que las cañerías no sean mucho menores que 63 milímetros. ¿Qué quiere decir esto? Que cuando llegamos por este lado, cuando estamos haciendo el cálculo y hacemos todas las piezométricas y vamos a llegar acá, que vamos a tener una altura de presión, ¿está? Y cuando llegamos por este lado vamos a tener otra. En este punto de equilibrio, que llamamos punto de equilibrio, no es que nos circula agua, ¿está? Sino que acá se junta el agua y en este punto de equilibrio podemos permitir hasta 1 metro de diferencia de presión. ¿Qué quiere decir esto? Mírenme todos a mí ahora. ¿Me están viendo? Sí, Bueno, profe, Sí, se ve, se ve. ustedes van a hacer la piezométrica de este tramo, de este tramo, de este tramo y de este tramo hasta acá, y la piezométrica de este tramo, de este tramo, de este tramo y de este tramo para acá, y van a ir de acuerdo a los diámetros viendo cómo va bajando la piezométrica. Quiere decir que cuando llegan a ese punto de equilibrio, por un lado y por otro, en el punto, por ejemplo, E2, no tendría que haber más de 1 metro de columna de agua de diferencia de presión. Porque si no, si hubiera más de 1 metro, ¿está? Hubiera 2 metros, vamos a ser exagerados, quiere decir que en realidad el punto de equilibrio está mucho más allá. ¿Está? Porque esta tendría que bajar un poco más para encontrarse. Entonces, cuando llega, esto es la parte conceptual, que después Pamela supongo la va a explicar de nuevo, la van a ver. Cuando llegan a ese punto de equilibrio, si ustedes fueron asignando diámetros y llegan a un momento en que esto les da más de 1 metro, lo que tienen que hacer es o bajan el diámetro de esto, para que haya más. Si yo bajo el diámetro de la cañería que llega de este lado, por ejemplo, si esta lo hubiera dado 100 y esta 75, y bueno, si esta es 100 y esta es 75, yo bajo un diámetro y entonces si tengo menor diámetro voy a tener mayor pérdida de carga. ¿Estamos de acuerdo? Clic, clic. Veo la cara de Pamela nomás. Sí, sí, Es el momento de preguntar ahora, ¿eh? Así que me dicen, ingeniera, no entiendo, y acuérdense que capaz que los otros tampoco entienden y no se animan. Entonces pregunten. Olga, Sí. ¿tiene el perfil usted? Más adelante, me parece. Después se lo voy a mostrar, si no, se lo mostramos después, porque eso no lo van a hacer hoy. O sea, no lo vas a... No, pero por ahí entienden lo que usted está explicando. Sí, igual quiero mostrar. Vuelvo a una cosa que... Siempre los cálculos son con los diámetros internos. Acuérdense que ustedes van a trabajar con PVC. Entonces, el PVC, el diámetro 63 o el diámetro 75 no es el diámetro interno. Tienen que, o sea, agarrar el catálogo, el diámetro nominal de los caños de PVC, el DN es el nominal y es el diámetro externo. Nosotros necesitamos el diámetro interno. Bueno, lo que hoy había dicho es que, como el tanque es como el corazón, del corazón salen las arterias y después se va ramificando cada vez más chico. Por lo tanto, las cañerías estas se tienen que ir achicando. Si ustedes llegaron acá y van a achicar esta, es bárbaro. Ahora, si yo vengo con un diámetro de 200 acá y bajo esta a 150 hasta este punto, después no puedo subir esta a 200 de nuevo. ¿Está? Las cañerías de las mallas principales tienen que ir decreciendo. ¿Se entiende? Activen los micrófonos.
Sí. Sí, profe, se entiende. Sí, se entiende. Bueno, no los estoy retando, yo soy así, Pamela ya me conoce, ustedes todavía no me conocen, pero es porque los quiero que entiendan, que si no entienden me pregunten. Bueno, ¿qué tenemos? Nosotros hacemos mallas, como las vimos recién, esta sería la malla 1, esta sería la malla 2 y esta sería la malla 3. Tenemos las cañerías maestras, que serían estas, que forman las mallas. Las que están en negro grueso son las que vamos a calcular, porque las secundarias no se calculan, se verifican luego. Entonces, volvemos. Vamos entonces a verlo prácticamente. Si estas son las manzanas que yo tengo que abastecer, de las cuales me darán la densidad de población, etcétera, etcétera, para trabajar, yo tengo las mallas que proveen el agua, que son las que calculo. Las cañerías, estos son los nudos. Fíjense que acá y acá tendríamos que ver semicírculos, que no los vemos por haber puesto estos que son afectivos, de las cuales, de las mallas secundarias se cuelgan, de las mallas maestras o principales, que son las oscuras, se cuelgan las cañerías secundarias, ¿tá? Que van a ser de diámetro 63 o 75. Esto depende de las densidades y los caudales, y tal vez Pamela se la fije para que la tengan y se los haga verificar. Estas secundarias, que son esta y estas dos de acá, se unen a las principales o maestras en estos nudos. Los nudos están siempre sobre las cañerías principales o maestras. Esto anótenlo. La secundaria, porque no sé si está en el apunte, se los puse. Las secundarias en estos puntos, ¿ustedes ven el puntero mío? Las secundarias se cruzan, no se unen entre ellas. ¿Tá? Es por eso que si se me rompió esta secundaria que abastece a estos frentes, ¿tá? Si se rompió acá, yo acá voy a tener una esclusa, acá voy a tener otra esclusa o una válvula de corte, ¿tá? Y entonces si se me rompió en este tramo, yo voy a dejar sin agua a estos frentes nada más, ¿tá? Corto esto y reparo en el sector y no influye para nada en las otras áreas.